enteros desaparecieron y la memoria de una civilización se desvaneció. Tras el colapso de la Edad del Bronce, el mundo griego entró en una edad oscura. Durante casi 300 años se perdieron las artes, la música y hasta la escritura. Algunos atribuyen este suceso a guerras, el ataque de los llamados pueblos del mar y a sequías causadas por cambios climáticos extremos. No sabemos con certeza qué ocurrió, solo que durante generaciones las ciudades-estado fueron abandonadas por el campo y las montañas, y el pasado quedó reducido a ecos, fragmentos y relatos transmitidos en la sombra de ese atardecer. Esta edad oscura empezaría en torno al 1100 a.C. Durante siglos, los griegos no tuvieron historia escrita. No tenían libros, no tenían archivos, pero tenían memoria, historias transmitidas de generación en generación, relatos de un mundo antiguo, donde los hombres buscaban la gloria y los dioses caminaban entre ellos. Mientras más atrás viajamos al pasado, más difusos se vuelven los hechos históricos y más presente se torna la mitología. Los hombres de la antigüedad no distinguían entre una y otra. Todo era parte del conocimiento que envolvía hechos históricos, con toques divinos. Todo parte del logos. Esta forma de contar la historia la haría fácil de recordar y perfecta para su transmisión oral, asegurando que estos recuerdos se mantuvieran vivos. Y entonces, en el siglo VIII a.C., esas historias tomaron forma. Dos obras que se convertirían en los pilares fundacionales no solo de la Grecia antigua, sino de todo Occidente: la Ilíada y la Odisea. Una narraba el final de la guerra de Troya, y la otra, el regreso a casa de Ulises, uno de los más ávidos guerreros en esta guerra. La figura de su autor, Homero, es aún un misterio para nosotros. Lo que sí es claro es la importancia que tenían estas obras entre su gente. Para poner en contexto, la Ilíada y la Odisea serían tan influyentes en su época como lo son hoy el Antiguo y el Nuevo Testamento. Obras que moldearían las bases culturales y morales de una civilización completa. Aquellas eran auténticas sociedades homéricas. Los hombres que crecían escuchando la Ilíada soñaban con la gloria de Aquiles, o aprender a resistir como lo hizo Ulises en la Odisea. Eventualmente esas ideas formarían a reyes, a conquistadores. Los espartanos, por ejemplo, se consideraban descendientes de Hércules. Alejandro Magno, se dice, dormía con una copia de la Ilíada bajo la almohada y soñaba con ser tan grande como Aquiles. Tanto así que llegó a considerarse a sí mismo descendiente del mismísimo Zeus por parte de su madre. Estas obras hicieron en el mundo griego lo que siglos después harían las escrituras en Occidente. Definían cómo vivir. Desafortunadamente, estas epopeyas llegaron a nuestros tiempos como pura ficción, apreciada por sus enseñanzas y valor histórico, pero considerados enteramente mitológicos, hasta que alguien decidió tomar a Homero literalmente. Su nombre era Heinrich Schliemann. En la década de 1870, un comerciante alemán se propuso dedicar su vida para demostrar que los textos homéricos tenían un trasfondo real. Siguiendo las descripciones de Homero para la ciudad de Troya,
excavó una colina en la actual Turquía, Hisarlik. Lo que encontró dejaría a toda la comunidad histórica y arqueológica perpleja. Bajo la tierra no había una ciudad, había muchas ciudades construidas unas sobre otras durante siglos. Una de ellas había sido asediada y completamente destruida por la guerra. Datada alrededor del año 1200 a.C., la misma época en la que los griegos creían que Troya había caído. Tras encontrar Troya, se propuso buscar la tumba de Agamenón, el rey de Micenas, durante la guerra de Troya, una ciudad que Homero describía como valerosa y rica en oro. Schliemann encontró tumbas de pozo con ajuares funerarios espectaculares y máscaras de oro. Aunque hoy sabemos que estas máscaras son más antiguas que la guerra de Troya, demostraron que existió una civilización guerrera y poderosa, tal como Homero describió. Más tarde, en 1939, Carl Blegen descubrió un palacio micénico en Pilos. El palacio encajaba perfectamente con la descripción de la arenosa Pilos de la Odisea, donde Telémaco visita al sabio rey Néstor. Y así, poco a poco, la arqueología fue desenterrando este misterio, encontrando objetos que ya no existían en la época de Homero, pero que eran prominentes durante la Edad del Bronce, como pueden ser el casco con cuernos de jabalí o el escudo como torre. Por si fuera poco, en los récords hititas se pueden encontrar menciones al príncipe Paris, conocido también como Alejandro, además de cartas que mencionan el conflicto troyano. El mundo que Homero describía había existido. Pero, ¿cuánto de lo que escribió es real? Estrabón era un destacado geógrafo, historiador y filósofo griego. Consideraba que lo que se halla en los confines parece pertenecer a una edad anterior. Por eso Homero colocaba allí las moradas de dioses y héroes y todo aquello que está más allá de la experiencia humana común. Según Estrabón, la Odisea no era solo un relato fantástico. Es una historia construida sobre lugares reales, llevados al límite, hasta parecer imposibles. Gracias a los avances tecnológicos, podemos fechar con exactitud la época de la guerra de Troya y el regreso a casa de Ulises. En el canto 20 de la Odisea se describe un fenómeno inquietante. El sol desaparece y el mundo queda en oscuridad. Un eclipse solar. Utilizando modelos astronómicos modernos, como los catalogados por la NASA, este evento puede fecharse con precisión, en 16 de abril de 1178 a.C., tomando lugar 20 años después del inicio de la guerra de Troya. En 1198 a.C., coincidiendo casi a la perfección con las fechas propuestas por los antiguos y la arqueología para el inicio de la guerra. Y no es la única coincidencia. La posición de Venus, la visibilidad de las Pléyades, todo encaja demasiado para ser casualidad. La idea de que la Odisea describe un viaje real no es nueva. Desde la antigüedad, geógrafos, filósofos e historiadores intentaron descifrar sus rutas. Autores como Estrabón, Eratóstenes y Polibio consideraban que Homero no inventaba lugares, sino que los revestía de mitología cuando era necesario. Para ellos, la Odisea no era una fantasía, sino una geografía arcaica, llevada a los límites del mundo conocido. Siguiendo esta tradición,
es incluso posible reconstruir el viaje usando los datos que describe Homero tanto en la Ilíada como en la Odisea. Troya, Hisarlik, Turquía. Base arqueológica sólida. Ciudad real destruida hacia aproximadamente 1200 a.C., coincidiendo con la tradición homérica. Fícones, costa de Tracia, Grecia. Primer episodio tras Troya. Encaja con rutas reales de retorno desde Anatolia hacia el Egeo. Lotófagos, costa norteafricana, Libia, Túnez. Deriva tras tormenta hacia el sur, región cálida y exótica desde perspectiva griega. Y en este punto, al alejarse más y más del mundo conocido, Homero nos empieza a describir geografías reales dotadas de criaturas y dioses míticos. La tierra de los cíclopes, Sicilia oriental, zona del Etna, donde Ulises y sus hombres se enfrentan al gigante Polífemo. Paisaje volcánico, cuevas y tradición antigua vinculan a Polífemo con esta región. Eolo, Islas Eolias, Italia. Islas volcánicas asociadas al control de los vientos, aún no suficientemente cerca para regresar. Lestrigones, Porto Conte, bahía cerrada con entrada estrecha y aguas calmadas, coincidiendo con la descripción homérica. Tras este evento, Homero simplemente nos habla de una rápida huida, sin entrar en detalles en la navegación hacia el siguiente lugar. Es una de las únicas 2 veces que ocurre esto en toda la epopeya. Ea, tierra de Circe, Cabo de San Vicente, Portugal. Extremo occidental del mundo antiguo, lugar liminal antes del océano, y donde empieza el reino de los dioses. Los griegos y los egipcios consideraban que al extremo occidente se encontraba la morada de los dioses y otros lugares míticos y legendarios. El Hades, Finisterre, Galicia, España. Región brumosa y extrema al norte, encaja con la tierra de oscuridad descrita por Homero, que se encuentra al norte de la tierra de Circe. Una navegación plausible por el Atlántico si se mantiene siempre la costa a la vista. Finisterre, además, es conocido para muchos otros pueblos como el fin del mundo conocido. Tras el regreso desde el Hades a la tierra de Circe, Ulises y sus hombres siguen sus viajes de vuelta a Ítaca. Escila y Caribdis, estrecho de Gibraltar, descrito como un paso estrecho entre 2 mundos, como siempre se describió a este lugar en la antigüedad. Trinacia, San Fernando, bahía de Cádiz, España. Entorno insular con pastos, lugar cercano a las columnas que permite el regreso rápido al estrecho tras la tormenta que sufren al cruzarlo. Y esta es la segunda vez en la que Homero no nos da una descripción clara de la ruta de navegación. Solo nos dice que Ulises fue nuevamente arrastrado al océano, cruzando de nuevo el estrecho hacia afuera. Divagando por el océano no se sabe por cuánto tiempo, hasta llegar a la isla de Ogygia. Según la geografía actual, lo más coherente es situar esta isla en las Azores, islas aisladas en el medio del océano, ya que encaja con la descripción y navegación astronómica, aunque bien pudo haber sido la representación del recuerdo de una isla o península muy antigua que ahora yace hundida en las profundidades del océano. 10 años tarda Ulises en emprender su viaje de nuevo. Desde allí, navega 17 días hasta divisar las costas de Los Feacios, a Huelva, España, extremo occidental rico y avanzado que vive en el límite de lo humano y lo divino, compatible con tradición tartésica antigua ya extinta en los días de Homero, o incluso puede ser el recuerdo de un pueblo anterior que habitó esta zona. Este cálculo resulta uno de los más certeros en todo el mapa náutico de Homero. La distancia entre Azores a Huelva, aproximadamente 850 a 900 millas náuticas. Velocidad plausible en balsa, 2 a 3 nudos a 50 a 70 millas náuticas por día, teniendo como resultado 15 a 20 días, lo que encaja perfecto con la descripción de Homero. Manteniendo siempre la Osa Mayor a su izquierda, es decir, viajando desde Azores hacia el este.
Ítaca, Mar Jónico, Grecia. Desde allí, los feacios lo regresan a Ítaca en embarcaciones inmunes al naufragio, controladas con el pensamiento y de una velocidad sobrenatural. Una indudable referencia a la capacidad náutica de estos pueblos. Cabe notar que en las cuevas de Laja Alta, en Cádiz, han aparecido pinturas rupestres datadas de entre 4.000 a 6.000 años de antigüedad, haciéndolas entre 3.000 y 5.000 años más antiguas que las naves fenicias que hasta hace poco se creía eran los pioneros de la navegación. Homero no se debe confundir con un historiador moderno. Homero escribía desde la memoria antigua, una memoria que mezclaba hechos, lugares reales, catástrofes históricas, linajes, rutas marítimas, con monstruos, dioses y prodigios. Y eso significa que la Ilíada o la Odisea no debe leerse solo como ficción, ni solo como historia, sino como el punto exacto en el que ambas todavía eran una misma cosa. Homero fue el puente entre el mundo micénico que se había hundido y la Grecia arcaica que estaba naciendo. Les dio a los griegos un pasado, les dio héroes, les dio genealogías, les dio un lenguaje para entender la gloria, la guerra, el destino y la muerte. Les dio, en definitiva, una identidad.